Bueno, comencemos. En la clase pasada habíamos visto qué era la química, qué era la materia. La química estudiaba la materia, qué era la materia. Habíamos visto acá una muestra de tierra y habíamos aprendido lo que era una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, Sí, profe. chicos? Bien. Habíamos visto también que eran los cambios de la materia, los cambios físicos y los cambios químicos. Los físicos no había alteración de la sustancia. Los químicos sí, aparecían cosas nuevas y desaparecían lo que tenían en un principio. Hemos visto ejemplos de cambios físicos y químicos. Hemos visto también cómo separábamos sustancias por métodos físicos. En este caso, ¿se acuerdan? Habíamos visto una muestra de agua de mar, que primero la filtrábamos y después hacíamos esto que era la destilación. Y terminábamos separando el agua de residuos que quedaban acá, que eran las sales que estaban disueltas en el agua. Acá tenemos un esquema donde habíamos visto también lo que eran las sustancias puras, los elementos y los compuestos, o sustancias puras compuestas y sustancias puras elementales. ¿Cuál era la diferencia? Que los compuestos estaban formados por átomos diferentes. En cambio, los elementos son átomos iguales. Los elementos son todo lo que está en la tabla periódica. ¿Sí? Esos son todos los elementos. Pero acá yo les agregué el oxígeno, que es diatómico. Este 2 significa que es diatómico, o sea que es una molécula que está formada por 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Estos son 2 átomos de oxígeno que están enlazados entre sí. Esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Sustancia pura, elemental o elemento, ahí está también el oxígeno porque los átomos son iguales, ¿sí? A pesar de que esto es una molécula. Estos son átomos. Y como habíamos visto recién, las mezclas que podía ser homogénea o heterogénea. Homo, de igual, de uniforme, uno ve una sola cosa. En cambio, en las mezclas heterogéneas era todo diferente, distintos colores, distintas texturas, distintas fases. ¿Sí? Ejemplo de elemento, habíamos visto acá la tabla periódica. Ejemplos de compuestos. Ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas. Las propiedades físicas y químicas de las sustancias, ¿sí? Lo que yo usaba para distinguirlas, reconocerlas. Esto es importante que lo tengan claro, las propiedades de la materia, propiedades intensivas y las extensivas. ¿Cuáles eran y cómo las podía reconocer yo? ¿Se acuerdan que habíamos hecho ese esquemita donde teníamos todas las sustancias y yo saco una porción? Si variaba algo, era porque dependía de la cantidad, o sea, era extensiva. Pero si no variaba, era una propiedad intensiva. Si yo tengo habíamos dicho, hablado del azúcar, tengo 1 kilo de azúcar y saco un poco de azúcar, una porción, una cucharada, si el kilo era blanca, mi cucharada también es blanca, o sea, es independiente de la cantidad de sustancia que tenga. Por eso es una propiedad intensiva. Acá tenemos ejemplos. Después, esto ya era más como un repaso de lo que ustedes habían visto en la secundaria, los sistemas, los tipos de sistemas aislados, cerrados y abiertos, los estados de la materia. Acá hay unas características de cada uno de los estados y los estados de la materia, cómo se pasaba de un estado al otro. ¿Sí? Todo esto es más repaso de secundaria. Y hoy vamos a entrar en el tema de átomos. ¿Sí? Vamos a ver algo así muy rápido, muy superficial. Después hay una unidad que nos vamos a dedicar más a este tema. Pero hay cosas Profe, que... Sí, aunque la interrumpa. Quería sí. saber, ¿esto que usted ahora nos enseñará está en el aula? Digo, el Ya, material.
En el aula virtual de la facultad está pegado desde la semana pasada la teoría, el PDF, la transparencia, este PowerPoint. Está el trabajo práctico y ahora les he pegado, les he habilitado porque ustedes lo puedan ver unos videos que es relacionado al tema que vamos a ver hoy. Perfecto, profe. Y además, les digo por si entran enseguida, cuando terminemos las clases, no se distraigan ahora, va a haber van a encontrar una autoevaluación de la unidad. Esa autoevaluación es autoevaluación, es para que ustedes sepan si entienden o no lo que vamos viendo. Tienen 2 intentos para hacerlo, media hora para resolverlo. Si lo hacen bien, ustedes al final ven el porcentaje de respuestas correctas. Si hay alguna mal, ustedes van a ver cuál está mal hecha, cuál está mal contestada. Fíjense, analicen, aprendan de sus errores y vayan al segundo intento. Les recomiendo, hagan esto una vez que la han estudiado, no vayan ahora a querer hacerla, ¿sí? Después que la estudien a la unidad, lo vean, recién van a intentar. Y así vamos a ir haciendo por cada unidad que vamos a ir viendo, va a haber una autoevaluación, ¿sí? Para que ustedes se queden tranquilos. Si la entiendo a la unidad, voy tranquilo al parcial. ¿Ah? Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema de átomos. Les cuento brevemente que en el año 400 a.C., los filósofos de la época han empezado a hacerse preguntas: ¿por qué estaba formada la materia? ¿Qué hacía que una cosa sea diferente a otra? Entonces ellos, mediante pensamientos filosóficos, porque no había métodos científicos, no tenían ellos aparatos o con qué investigar la materia, era solamente con pensamientos filosóficos. Ellos llegaron, Demócrito, que es el padre de la química, llegó a la conclusión que la materia estaba formada por sustancias, por materia indivisible. Y eso él le llamó átomos. Átomos significa que no se puede dividir. En ese momento, cuando Demócrito propone esto, sus contemporáneos, Aristóteles y Platón, no estuvieron de acuerdo. Y quedó ahí, 400 a.C. En el año 1800, Dalton, miren que pasó más de 2000 años, Dalton retoma la idea del átomo. Y él empieza a hacer experimentos, pruebas, y dice que sí, que la materia está formada por átomos que son indivisibles, pero que las distintas sustancias, las distintas materias tenían átomos diferentes. Por eso era diferente la materia. Este modelo atómico ha ido evolucionando con el tiempo. Thomson decía que descubre que había cargas adentro, porque sabemos que el átomo es neutro. Entonces Thomson ve que hay cargas positivas y negativas, pero él decía, bueno, están ahí adentro, sueltas, ¿sí? Después se va evolucionando en el modelo, y llegamos al que tenemos actualmente, que es el modelo atómico de Schrödinger. Ese es el que actualmente manejamos. Pero el que nosotros vamos a estudiar y lo vamos a usar para entenderlo al átomo es el átomo de Bohr. ¿Sí? ¿Qué es el átomo? Esta representación que ustedes la ven siempre, que la han visto seguramente en la secundaria, donde tenemos el núcleo, los electrones que andan dando vuelta alrededor del núcleo. Entonces, con el tiempo, a medida que se ha ido evolucionando, haciendo mejores experimentos, tenemos más conocimiento, se ve que el átomo en realidad estaba formado por electrones, protones y neutrones. Entonces, no era indivisible, como decían antes. Antes decían que era una sola cosa. Ahora vemos que el átomo estaba formado por partículas subatómicas. O sea que sí es divisible.
pero se lo siguió llamando átomos, aunque átomo significa que no es divisible, ya le quedó ese nombre. Átomo es la menor porción de materia que tiene la capacidad de combinarse. Habíamos visto en la primera parte cómo los átomos se combinaban y formaban compuestos. El hidrógeno y el oxígeno se combinaban y formaban el agua, ¿sí? La menor porción de materia que tiene capacidad de combinarse para formar un compuesto, una molécula. Entonces, vuelvo acá. El núcleo está formado por protones y neutrones. Y a la vuelta están girando alrededor los electrones. En este cuadro, que me ha interesado pegarle, no quiero que se aprendan este número, quiero que lo vean. Tenemos los electrones, que tienen carga negativa, solo que andan dando vuelta por afuera del núcleo, ¿sí? Tienen carga negativa y esta es la masa del electrón. Y adentro, en el núcleo, tenemos estas dos partículas subatómicas, el protón y el neutrón. Protón positivo, neutrón neutro. La masa, tanto del protón como del neutrón, es muy similar. Y comparadas con el electrón, estos dos son mucho más grandes, pesan más, tienen más masa. O sea que si yo lo miro al átomo, yo veo que la parte pesada del átomo está acá adentro, está acá en el centro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Vamos bien todos, ¿no? Sí. Bien. Entonces, para que sea más visual, protón positivo, electrón negativo y neutrón neutro, ¿sí? Le da todo igual. El número de cargas positivas, ¿dónde estaban las cargas positivas? Electrones. Núcleo. Protones, positivo, Protones. protones, y estaban en el núcleo. Perfecto, ¿sí? Vuelvo acá. El número de cargas positivas en el núcleo de un átomo define la identidad del elemento al que corresponde el átomo. O sea, si yo tengo un átomo cualquiera y yo quiero saber quién es, a quién lo tengo acá, me pongo a ver en el núcleo cuántos protones tiene, cuántas cargas positivas tiene. Y eso, una vez que yo sepa ese número, este es fulano, este es tal átomo. Esa cantidad de cargas positivas en el núcleo me definen la identidad del elemento. No se olviden. Esto es lo que vemos en la tabla periódica. Busco la tabla periódica acá. ¿Sí? Esta es la tabla periódica donde yo tengo todos los elementos que conozco, que existen. Si yo miro uno de estos, acá el sodio, si yo miro a este de cerca, voy a mirar lo que tengo acá en esta transparencia. ¿Sí? ¿Y qué miro en ese cuadradito? ¿Qué información saco de ese cuadrado? Tengo, por un lado, el nombre del átomo, el símbolo. En general, los elementos se representan con 1, con 2 o con 3 letras. La primera siempre es mayúscula y después las otras, si hay, son minúsculas. Y muchas veces el símbolo no tiene nada que ver con el sodio, con el nombre del átomo, del elemento. Porque esto viene del latín, tiene otro origen. ¿Sí? En el caso del sodio se lo llamaba natrium, entonces le quedó la na. El sodio, nada que ver el nombre. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa vemos acá? Este numerito, 11, que se llama número atómico, se lo representa con la letra Z. Número atómico.
ese número es el número de protones que tiene el átomo en el núcleo. Como sabemos que el átomo es neutro, si yo miro un 11 acá, yo digo, bueno, ese 11 es mi número atómico. O sea que este sodio tiene 11 protones. ¿Sí? Este número a mí me está diciendo que el sodio tiene, ¿cuántos protones? 11. ¿Y cuántos electrones? 11. 11. 11. ¿Por qué? Porque esto es neutro. O sea, que si tiene 11 cargas positivas, tiene que tener 11 negativas para que sea neutro. ¿Sí? Este otro número se llama número másico o masa atómico, que se lo representa con la letra A. Y este número, ¿qué información me da? Me da la cantidad de protones y neutrones que tiene el átomo. O sea que este número me da la cantidad que hay en el núcleo. Yo tengo mi núcleo, tengo protones y neutrones. Y acá a la vuelta andan dando vueltas los electrones. Este número, ¿qué me dice? La cantidad de partículas subatómicas que hay en el núcleo. La cantidad de protones más neutrones que tiene mi átomo. ¿Sí? Ahora, ya vamos a ver por qué es decimal esto. Pero ustedes fíjense en la tabla periódica que deben tener en la mano. Siempre, la ubicación del número atómico y de la masa atómica no siempre es así. Según la tabla que ustedes tengan, puede estar acá, pueden estar acá, puede estar uno arriba y el otro abajo. Eso es indistinto. Entonces, ¿cómo ustedes lo van a distinguir? El que es un número entero es el número atómico. Y si ustedes se fijan en la tabla periódica, ¿la tienen a mano? Sí, profe. Bien. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, se van a fijar que todos, ¿sí? Yo acá les muestro uno. Fíjense que acá tiene, por lo menos la mía está acá arriba, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven que están ordenaditos? Todos los átomos están ordenaditos, 1, 2, 3, 4, hasta el 118. Ese número es el número atómico. Ese número, ¿qué es? La cantidad de protones, la cantidad de cargas positivas que tiene el núcleo en su átomo. ¿Sí? Que tiene, he dicho al revés, ¿qué he dicho? La cantidad de cargas positivas que el átomo tiene en su núcleo. Entonces, si yo les digo, a ver, fíjense en la tabla periódica el carbono. ¿Lo han ubicado el carbono? Sí. Acá está. ¿Cuántas cargas positivas tiene? ¿Cuántos protones tiene? 6. 6. ¿Y cuántos electrones tiene dando vuelta? También 6. También 6, porque todos los que están ahí son neutros. ¿Sí? Tienen la misma cantidad de cargas positivas y de cargas negativas. Entonces, el número entero es el número atómico. Según este número están ordenados en la tabla periódica. Este número, ¿qué información me da? La cantidad de protones y electrones que tiene mi átomo. Por definición, este número es la cantidad de protones. Pero como sé que es neutro, entonces deduzco que es la misma cantidad de electrones. Y este otro número, que es el número másico, el número atómico, fíjense que es un número decimal. Entonces, cuando en su tabla vean el numerito este que es decimal, ese es la masa atómica, el número másico. ¿Y qué me da, qué información saco de acá? La cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo. ¿Sí? Y ya vamos a hablar más sobre esto. ¿Vamos? ¿Está ahí bien? Sí, profe. Bien. Bueno, lo mismo, número másico, que es A,
que es la cantidad de protones más neutrones que hay acá dentro, en el núcleo. Y el Z, que es el número atómico, las cargas positivas. Fíjense que en esta representación está al revés. En la que yo tenía recién estaba el Z acá y el A acá. Acá está al revés. Por eso les digo, cada tabla periódica, la ubicación es diferente. Entonces ustedes distingan, el número atómico es un número entero. Y la masa atómica o número másico es el decimal. ¿Ve? Acá tenemos ejemplos, otros elementos, el xenón, el nitrógeno, el hidrógeno. En el caso del nitrógeno, ¿cuántos protones tiene? 7. 7. Tiene 7 protones. ¿Qué otra información saco? 7 electrones. 7 electrones. ¿Y cuántos neutrones? 7,0067. Bueno, ahí eso es lo que yo quiero aclarar. Pero, ¿cómo? ¿De dónde sacas vos el 7? Has hecho 14 menos 7, ¿verdad? Claro. Porque ese número, ¿sí? Es protones más neutrones. Y me da 14, plim, 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 plim. Entonces, si ya sé que esto es 7, entonces esto es 7, tanto. Pero cuando yo les pida el número de neutrones, no me pueden poner 7,0067 neutrones. Si ustedes me ponen así, que en realidad sale de acá, si ustedes me ponen así, decimal, ¿qué me están diciendo? Que adentro del núcleo yo tengo 7 protones y tengo 7,0067 neutrones. ¿Cómo es eso? Esto está en el núcleo y a la vuelta ustedes me dicen que andan dando vuelta 7 electrones. Esto, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo 7 neutrones enteros y una porción de otro? Eso no existe. Siempre que ustedes digan la cantidad de protones, electrones y neutrones, siempre son números enteros. Esto no lo ponen. Lo tienen que redondear. ¿Y por qué? Si les estoy diciendo que en el núcleo la cantidad de protones más la cantidad de neutrones es la masa atómica, si yo tengo 7 y 7, ¿de dónde aparece este decimal? Y ya vamos a ver eso. ¿Se entiende lo que les acabo de explicar? ¿Se ¿Puede explicar entiende? la última parte, profe? Sí. La parte de los decimales. Sí, de lo decimal. Bien. Tal vez lo van a entender mejor cuando avance un poco más. ¿Yo qué información saco de este elemento? Mirándolo en mi tabla al nitrógeno. Saco con este número atómico que tiene 7 protones y 7 electrones. Y de acá, ¿yo qué saco? La suma, ese número que es la suma de protones más neutrones, ¿sí? Pero yo no puedo poner que tengo un número decimal de neutrones porque no, o tengo o no tengo. No puedo decir que tengo la mitad de un neutrón, la tercera parte, la cuarta parte. Eso no existe. Entonces yo me veo obligada a redondearlo. Por eso en este caso yo digo que tengo 7 neutrones. Y ya vemos por qué. Bueno, ahí está la tabla periódica. Me voy a adelantar a este tema. Los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos del mismo elemento, porque se tienen el mismo Z, pero tienen distinto número másico, distinta masa atómica, distinto A. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué me definía a mí un elemento?
Vuelvo para... El número atómico. ¿Qué me define a mí quién es el elemento este? La cantidad de cargas positivas. ¿Sí? Yo había dicho que mirando cuántos protones había en el núcleo, yo iba con eso, con ese número, yo iba a saber, este está el átomo. Si yo le agarro un átomo cualquiera, ¿sí? Me dan a mí un átomo, dígame quién es. Cuento las cargas positivas. Tiene 6 cargas positivas. Entonces, ¿qué átomo es? ¿A quién lo tengo acá en la mano? Carbono. El carbón. Al carbono, ¿sí? Entonces, quien me define la identidad del elemento es la cantidad de cargas positivas, la cantidad de protones que tiene el átomo. Si yo miro acá, este átomo tiene, fíjense acá, tiene un protón y un electrón girando a la vuelta. ¿Quién es este átomo? Hidrógeno. Es el hidrógeno. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Lourdes. Sí, profe. Bien. Sí. Justo a vos te he nombrado, mirá. Este otro átomo tiene un protón, un neutrón y a la vuelta girando un electrón. ¿Quién es? El hidrógeno, porque sigue teniendo un protón. Exactamente. Y este otro tiene un protón, tiene 2 neutrones y a la vuelta un electrón. Una carga positiva, una carga negativa. ¿Quién es? Es el hidrógeno. Estos 3 átomos son átomos de hidrógeno. ¿Quién me definía a mí qué elemento era? La cantidad de cargas positivas. Todos estos tienen una sola carga positiva en el núcleo. Todos estos son átomos de hidrógeno. ¿Dónde está la diferencia? En la cantidad de neutrones. ¿Me hace alguna diferencia en el átomo en cuanto a cargas? No, porque ellas no tienen carga. Acá tengo un positivo, un negativo, un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Todos átomos de hidrógeno. ¿Dónde está la gran diferencia acá? En el peso del átomo. Este átomo es más pesadito, más gordito que este y que este. Porque aparecen los neutrones. Acuérdense que estos dos son mucho más pesados que el electrón que anda girando la vuelta. Y habíamos dicho que considerábamos el peso del electrón casi despreciable cuando lo comparamos con estos. O sea, cuando yo hablo de la masa atómica o del peso atómico, ¿sí? ¿Yo qué estoy mirando y qué estoy diciendo? Lo que hay acá en el núcleo, que no hemos dicho que el número este decimal era la suma de protones, este número era la suma de protones y neutrones. ¿Y eso dónde está? Está acá. Acá está todo el peso del átomo. Entonces, si todos estos son átomos de hidrógeno, pero tienen distintos pesos porque varían la cantidad de neutrones, estos se llaman isótopos. Es el mismo elemento, pero tienen distintos pesos porque varía la cantidad de neutrones. Entonces, cuando yo voy a poner acá en mi tabla periódica el elemento, este número decimal, ¿de dónde surge? Porque yo saco un promedio, porque no tengo un solo átomo. Si yo tuviera un solo átomo, bueno, ahí yo tendría un número entero. Pero no lo tengo entero, es un decimal, porque todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos. 2, 3, 10, pero todos tienen isótopos. Por eso, cuando se saca el promedio, me da el número decimal. Entonces, porque acá, en el caso del protio, existe más del 99% de los hidrógenos que encontramos son protios. Son así.
un protón, un electrón. No tienen neutrones. El 99,99, 98% son así. Por eso cuando yo saco el promedio, no solo saco el promedio de los pesos, sino de la cantidad que existe en la naturaleza, yo encuentro este número que es casi 1, porque casi todos son así. ¿Sí? Entonces, si yo miro este numerito, ¿qué información saco de acá? ¿Esto quién era? Los protones. Lo de neutrones y protones. Esta es la cantidad de protones, que en este caso hay 1, y es la cantidad de electrones, que también hay 1. Esa información la estoy sacando de este número que se llama número atómico. Y de este, que es la masa atómica, ¿qué información sacaba? La cantidad, la suma de protones y de neutrones. De acá saco, miro ese número y yo sé qué es lo que hay en mi núcleo. En este caso, ¿cuántos neutrones hay? Hemos dicho que hay 1. En el tritio tiene 2 neutrones. Claro. Pero si yo miro acá, yo digo no tiene neutrones. Porque esto es la suma. 1,00 es la suma. O sea que tiene solamente protones. Que es este. El que más ¿Qué es encuentro. ¿Sí? ¿Qué es el promedio de los isótopos? ¿Eso? Claro, se hace un promedio entre los pesos, las cantidades de protones y neutrones y la proporción que existe en la naturaleza. Como este es el que más hay, por eso el número se parece mucho a 1. Se acerca mucho a 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decirles? Entonces vuelvo ahora a esta que nos habíamos saltado. Cuando yo miro el nitrógeno, ¿qué información saco de este 7? Que tiene 7 protones y 7 electrones. ¿Qué información saco de acá? Esto es la suma de protones y de neutrones. ¿Protones? Yo ya sé que tengo 7. Entonces esto tiene que ser 7 para que me dé 14. No puedo poner 7, ustedes cuando en algún ejercicio le pidan la cantidad de neutrones, ustedes tienen que poner siempre un número entero, nunca pongan decimal. Ustedes lo aproximan. Al 14,0067 lo voy a aproximar a 14. Entonces, tengo 7 de este, 7 de este. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Veamos en el xenón. Díganme ustedes cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene. ¿Cuántos protones tiene? 54. 54. 54. 54. ¿Cuántos electrones tiene? 54. 54. ¿Y cuántos neutrones tiene? 77. 77. ¿Qué es lo que han hecho? 131 menos 54 igual. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Entonces yo no puedo poner 77,30. No. Lo redondeo y recién hago la resta. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, ahí estaba la tabla periódica, todos los elementos. Pasamos al concepto de ion. ¿Qué es un ion? Es un átomo que tiene carga, positiva o negativa. ¿Sí? Eso es un ion. Entonces, el ion puede ser positivo o puede ser negativo. Que yo hable de ion, no estoy aclarando qué carga tiene. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo aparece el ion? ¿Por qué el átomo se transforma y tiene ahora carga o positiva o negativa? Porque Porque gana le o falta. pierde electrones. ¿Sí?
¿Gana o pierde electrones? Acuérdense que en el núcleo, yo tenía el núcleo, que ¿quiénes estaban acá? Los protones y los neutrones. Protones y neutrones. Y acá a la vuelta, girando, estaban los electrones. Entonces, para que aparezca un elemento con carga, por ejemplo acá el sodio con carga positiva, o un elemento cualquiera con carga negativa, ¿qué tiene que pasar? O el electrón se va, o viene un electrón de otro lado a mi átomo. Entonces eso hace que se transforme en positivo o negativo. Si esto, que es la carga negativa, se va 1, 2, 3, ya vamos a ver más adelante. Si esta carga negativa se va, entonces esto, que tenía la misma cantidad de negativos y positivos acá, y ya no queda equilibrado. Entonces, si pierde uno de estos, el átomo me queda con carga positiva. Es un ion positivo. Cuando el ion es positivo se llama catión. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que ustedes, o sea, qué es lo que no ustedes, porque ustedes ya no me van a contestar esto, pero qué es lo que me contestan a veces en el parcial o en un práctico? Que el sodio tiene carga positiva porque adquirió un protón. Eso no pasa. Esto que está acá no es inamovible. Yo no saco, no pongo nada. Lo que está en el núcleo no lo toco. Este sí, que anda dando vuelta, ahí se puede ir, puede venir, ¿sí? Lo que está acá no lo toco. Entonces no me pongan, cuando vean un sodio positivo, cuando yo les pregunte cuántos protones tiene, si me ponen que es positivo porque ha venido uno de afuera. No. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, vuelvo acá al ejemplito que teníamos en la otra transparencia. En el caso del sodio, este número 11 me estaba diciendo que tiene 11 protones y 11 electrones. Y este numerito, de ese número, yo puedo sacar cuántos neutrones tiene. ¿Cuántos tiene? 12. 12. Lo redondeo a 23. 23 menos 11 me da 12 neutrones. Estamos hasta ahí. Este es mi átomo. Átomo neutro. Ahora, cuando mi átomo pasó a un ion, a un catión, cuando ustedes escuchen catión significa que es positivo. ¿Qué significa? Si es positivo, que tiene 11 protones, eso es inamovible porque está acá dentro en el núcleo. Si yo llego a sacar o poner protones, ¿qué significa? Que estoy hablando de otro átomo, ya no es sodio. ¿Sí? Por el hecho de que tenga 11 protones significa que yo sigo hablando de sodio. Y la carga positiva, y bueno, si tengo 11 cargas positivas, entonces voy a tener que tener 10 negativas. Por eso que me queda el átomo con esta carga positiva, por eso se transforma en ion, se transforma en un catión sodio. Entonces, si en un principio andaban dando vuelta acá 11 electrones, por algún motivo se fue uno, entonces ahora quedan dando vuelta 10. 10 negativo, 11 positivo, entonces total tengo 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos? Porque este es un concepto que no les cuesta a veces o no lo terminan de entender. Por eso quiero que todos me confirmen de que sí lo han entendido. Profe, yo no entendí Sí, la última profe. parte. Si lo puede explicar de nuevo, mejor. Sí, sí. Entonces, acá tenemos un ion, tenemos un ion de sodio.
¿Por qué es ion? Porque tiene una carga positiva o negativa. El simple hecho que diga ion significa que tiene carga, no sé cuál, tiene carga. Si yo les Positiva. digo que tengo un catión, significa que tiene carga positiva. No sé quién me ha hablado. No, positiva le decía, profe. Entonces, si mi átomo, mi elemento, tiene una carga, positiva o negativa, ¿quién se fue o quién vino? El electrón. 1, 2 electrones. En este caso, como tiene una carga positiva, significa que ha habido un movimiento de un electrón. Entonces, como yo les decía acá, tengo mi átomo, tengo este numerito 11, que es el número atómico, eso me está diciendo que ese átomo tiene 11 protones, 11 electrones. Si yo miro acá, tengo un catión, tiene carga positiva. Entonces, ¿qué significa? Como es sodio, yo sé que el número atómico del sodio es 11, entonces son 11 protones. ¿De dónde sacaba yo la información de los 11 electrones? Porque yo sé que mi átomo es neutro. Entonces, si tiene 11 positivo, tiene 11 negativo. Porque esto es neutro. En cambio acá, yo tengo un catión. Tiene una carga positiva. Y si sé que es sodio, yo sé que el número atómico del sodio es 11. Entonces tengo 11 protones. Y la carga positiva, entonces ya no puedo tener 11 electrones. Tengo que tener 10. Tengo que tener una menos. Y en el caso de que tenga dos cargas positivas, por ejemplo, ¿cómo se lo representa? Que no sería el sodio. Si fuera dos cargas positivas de un elemento cualquiera, se puede poner así dos signos positivos o se pone dos más, es lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que va a tener, no sé, n número de protones, pongamos m número de protones. Y bueno, si tiene dos cargas positivas, entonces ¿cuántos electrones voy a tener? Voy a tener m menos 2. Acá era menos 1 porque tengo una carga. Si fueran dos positivas, y bueno, será que se fueron 2 electrones. ¿Se entiende? Bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Todos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, esto sería una forma gráfica de mirarlo a la formación del catión. Esto es un átomo cualquiera, tiene 3 cargas positivas y 3 que andan dando vuelta acá afuera. Pierde un electrón, entonces ahora tengo 2 afuera y tengo 3 adentro. Entonces, en total, ¿qué carga tiene esto? Y tiene una positiva. Es un catión. ¿Se lo ve? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Ahora pasemos al otro tipo de ion, el anión. ¿Sí? El anión es el que tiene carga negativa. En este caso tenemos el cloro. Este numerito me está diciendo que cuántos protones o cuántos electrones tiene. 17. 17. 17 protones, 17 electrones. ¿Sí? 17 protones, 17 electrones. Perfecto. Si yo veo que acá tengo el cloro con una carga negativa, este es un ion cloro. O, como es negativo, es un anión cloro. Si yo escucho anión, significa que lo que tengo es negativo. Entonces, ¿quién era el que iba y venía? ¿Quién me daba la carga de mi ion? El electrón. El electrón. Entonces, si yo de acá sé que mi átomo neutro de cloro tiene 17 protones y 17 electrones, y si ahora me vengo para acá y veo que tengo un cloro con una carga negativa, entonces
voy a seguir teniendo 17 protones. Eso no cambia, porque si yo llego a cambiar, estoy hablando de otra cosa. ¿Sí? Supongamos que varíe no le voy a hacer lío, no le voy a hacer lío. Entonces yo sigo con el cloro. Sigo con los 17 protones. ¿Por qué 17 protones? Porque el número atómico del cloro es 17. Ahora, esta carga negativa, ¿qué pasó acá? Como es una negativa, entonces quiere decir que tengo un electrón de más. Por eso que no se aparea o no se anula con la carga positiva y me queda como resultante una negativa. ¿Sí? Sí, ¿Todos sí? ¿Un sí unánime? Profe. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que me habían preguntado, por ejemplo, en la otra comisión? Si yo tengo el sodio, acá tengo un catión sodio positivo, que este elemento, ¿qué me dice que pueda ser positivo o pueda ser negativo? ¿Sí? Eso me preguntaba, ¿yo puedo encontrar un sodio negativo o un cloro No, positivo? No. ¿Por qué? Por no, eso ¿verdad? que... ¿Por qué? Esta tablita ya la habíamos visto, este esquema, que era, dividía la tabla periódica entre metales, no metales y los gases nobles. Acuérdense que los gases nobles, los gases inertes, ellos no participan en nada, no reaccionan, ellos son inertes. Entonces, en el caso de los metales, que la gran mayoría, los metales tienden a perder electrones. Estos que están acá tienden a darlo, a entregarlo, no lo quieren a los electrones. No tienen problema ellos en entregarlo. Entonces, todos estos tienden a quedar con la carga positiva, o sea, cationes. ¿Sí? Y acá estaba el sodio, que hemos visto en el ejemplo. En el caso de los no metales, ellos tienden a atraer electrones y hasta a veces le arrancan al que pasa cerca electrones. Esto uno siempre lo va a ver como aniones, con carga negativa. Siempre tienen electrones de más. ¿Sí? En realidad no siempre, pero estos tienden a formar cationes y estos tienden a formar aniones. ¿Estamos? sí, profe. Bien. Espero que sean todos sí y no solamente de Lourdes. Porque si no yo avanzo. Bueno, isótopos ya habíamos visto, lo hemos adelantado. El concepto de moléculas, que a veces es confuso para ustedes. Acá tengo una molécula de agua. Las moléculas están formadas por átomos. En este caso yo tengo la molécula de agua, está formada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. ¿Sí? Molécula está formada por 2 o más átomos iguales o diferentes. Acá hay un enlace. Esto lo vamos a ver en próximas unidades. ¿Sí? La unión en el enlace de átomos me forma moléculas. Pueden ser átomos diferentes o pueden ser átomos iguales. Acá yo tengo el oxígeno. El oxígeno, este 2 que está acá, significa que es diatómico. Esto es una molécula de oxígeno. Está formada por 2 átomos de oxígeno. Si yo tuviera el oxígeno así solo, eso sí es un átomo. Pero si yo lo tengo así, esto ya es una molécula, porque está formada por 2 átomos. En este caso iguales. Esta molécula está formada por átomos diferentes. ¿Sí? Los dos serían moléculas, profe, entonces. Estos dos son moléculas. Por eso yo les he puesto puntualmente estos ejemplos, porque cuando hemos visto, y me voy para arriba,
Uy, ¿dónde era? Acá. Cuando hemos visto materia y hemos visto sustancias puras, habíamos visto que había dos tipos, las elementales y las compuestas, o compuesto y elemento. Entonces, en general, uno dice elemento y uno inmediatamente se imagina todo lo que está en la tabla periódica. Porque todo lo que está en la tabla periódica son elementos. Todos estos son elementos. ¿Sí? Pero acá les he puesto el oxígeno. Porque hemos dicho por definición que las sustancias puras, elementales o elementos son átomos iguales. Este oxígeno, a pesar de que es una molécula, ¿sí? Son dos átomos iguales. En cambio, en el caso de los compuestos, son átomos diferentes. Entonces, hablar de compuesto y hablar de moléculas no es lo mismo. Sustancia pura compuesta, átomos diferentes. Sustancias puras elementales, átomos iguales. Y como habíamos visto recién, moléculas es la unión, es el agregado, es el enlace de dos o más átomos. Iguales o diferentes, no me importa. Iguales o diferentes. Están enlazados. ¿Sí? Esto es una molécula, esto es una molécula. Creo que acá hay otros ejemplos de moléculas. Bueno, acá el ácido sulfúrico mucho más complejo. El dióxido de carbono, ¿sí? Dióxido de carbono. Está formado por dos oxígenos, por eso se llama dióxido de carbono. Un átomo de carbono, dos átomos de oxígeno. Es el que nosotros exhalamos cuando respiramos. El monóxido, monóxido de carbono, un carbono, un oxígeno. Este es el tóxico. ¿Sí? Con este hay siempre accidentes en el invierno. ¿Han entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda, algo? Oh. Bien. Entonces, con esto terminamos la teoría de la unidad 1. Ahora, con Rodrigo, van a ver la parte práctica, la resolución del trabajo práctico. Les repito, los trabajos prácticos, a ver, detengo acá la grabación. Y si no, bueno, vayan copiando en una hojita y después lo pasan, ¿sí? Como les había dicho la profe, no es obligatorio, no es obligación, no es un requisito para la regularidad que ustedes presenten los trabajos prácticos, pero lo ideal sería que ustedes lo hagan. Por beneficio puramente de ustedes. No vamos a llegar con el tiempo a resolver absolutamente todo. Si bien son varios puntos, son todos similares y son súper parecidos, pero vamos a tratar de hacer algunos representativos, así ustedes después continúan. ¿Comenzamos o los espero a que lo descarguen? El práctico se llama TP1 materia. Claro, exactamente, es el 1. La primera Bien. unidad que vamos a ver es la de materia. Bien, ¿Sí? profe. Bueno, entonces, el primer punto, en el inciso A, nos pide que clasifiquemos cada una de las siguientes sustancias. ¿Sí? Acá vamos a tener distintos conceptos nuevos, que ustedes lo van a ver en química, que con la profe Irene lo van a asimilar en teoría, y acá la idea en práctica es de que lo apliquemos. Estos conceptitos nuevos es muy importante que ustedes lo aprendan. Entonces yo le propongo de armar un glosario, ¿sí? Que cada uno de ustedes agarre una hoja de Word o una hoja en una libreta y cada una de las palabras que a ustedes les parezca extraña la vayan anotando. De todas maneras, yo voy a ir recalcando cuáles son las importantes. Por ejemplo, ¿con qué nos topamos ahora? Nos topamos con la palabra elemento o compuesto. ¿Sí? Fíjense que nos piden que clasifiquemos una determinada sustancia de acuerdo a si es un elemento o si es un compuesto. ¿Qué es un elemento para ustedes?
qué se les ocurre? Si no la saben la definición química, ¿qué Es se les un ocurre a átomo ustedes? puro compuesto por sí mismo. Ajá, bueno, es un átomo puro, dicen. ¿Qué más? Es que eso sería, no hay una definición que indique algo diferente. El elemento sería el átomo puntualmente. Bien, perfecto. ¿Y un compuesto? Vendría a ser Bueno, una sustancia que está compuesta por distintos o átomos iguales. moléculas. Bien, muy bien, bueno. Van bien encaminados, ¿sí? Tal cual como dice acá, una de las particularidades de los elementos es que no pueden ser separadas por métodos químicos convencionales. O sea, si yo pongo, por ejemplo, un elemento, hablemos de oxígeno. Si al oxígeno lo someto a algún elemento, algún proceso químico convencional, no lo puedo separar de ninguna manera, ¿sí? Estamos exceptuando todos aquellos procesos que tienen que ver con radiactividad o en reactores nucleares, donde ahí sí puede haber desintegraciones y los elementos sí pueden cambiar. Pero en condiciones normales, la particularidad de los elementos es que no pueden ser separados. Y como bien ustedes dijeron, los compuestos son sustancias que están formadas por moléculas de dos o más elementos. Si ustedes ven, por ejemplo, una tabla periódica, acá les voy a pasar a compartir una interactiva que la profe Irene les dijo la semana pasada. Se llama pittable.com. ¿La ven acá en la pantalla? Sí. O en cada uno de estos rectangulitos son, como ustedes bien dijeron, son átomos, ¿sí? Son elementos. ¿Mm? Por ejemplo, el berilio, que está en la posición esta, el berilio no puede ser descompuesto, el berilio no puede separar. El berilio, en condiciones normales, no le puedes quitar un protón para que forme el litio. ¿Sí? No puedes tener medio berilio tampoco. No puedes separar la B y la E. El berilio es un átomo, un elemento y queda así. ¿Mm? Pero sí se pueden combinar. Todos estos compuestos, todos estos elementos, se pueden combinar para formar compuestos o moléculas. ¿Mm? Que se formen de una forma, de una manera o de otra, va a depender de la reactividad de cada uno. ¿Sí? No es que cualquiera se puede juntar con cualquiera, ni podemos hacer un tren con todo este periodo, por ejemplo, de elementos. No. Cada uno tiene su forma de agruparse y de combinarse, que lo vamos a ver más adelante cuando entendamos la parte de uniones químicas y de propiedades periódicas. Pero, por ejemplo, tenemos acá el nitrógeno. Nosotros en esta ventanita podemos tirar los elementos y podemos ir viendo cómo se forman moléculas. Por ejemplo, el nitrógeno, que es un elemento, y el oxígeno, que es otro elemento, que son súper conocidos. Fíjense la cantidad de compuestos que se pueden formar. Todos estos son óxidos del nitrógeno, que lo vamos a ver en nomenclatura. Se pueden combinar con otros también. Fíjense que se combinan con la plata. Podemos poner otro más, qué sé yo. Podemos poner un carbono si quieren. ¿Sí? Podemos poner un hidrógeno. Podemos poner un hierro. Podemos poner un oxígeno más. Podemos poner no sé, un fósforo, ¿sí? Y fíjense todos los compuestos que se pueden llegar a formar, ¿sí? ¿Ven la diferencia entre elemento y compuesto? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces volvamos al OneNote, ¿sí? Entonces, ya que entendieron la diferencia entre elemento y compuesto, podemos empezar a responder. El agua. ¿Ustedes saben cómo es la fórmula química del agua? H2O. H2O. Bien. El agua, que es H2O, ¿qué significa? Que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿verdad? Sí. Claro. Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Compuesto o elemento? Compuesto. Muy bien. Cuando estamos hablando de hidrógeno, Elemento. es Elemento. un elemento. Muy bien. Si yo digo hidrógeno, como tal está escrito acá, es un elemento. Pero si yo digo molécula de hidrógeno, ¿a qué estoy haciendo referencia? A un compuesto. A un Porque puede tener compuesto, ¿sí? más. Sí. Exactamente, que sería
la nomenclatura sería esta, hidrógeno 2, que son dos átomos de hidrógeno unidos. El oro, Perdón. ¿No, No no es sigue compuesto, siendo un ¿no? elemento? Chicos, cuando habla de la molécula de hidrógeno, no es compuesto, es molécula. ¿se ¿Sí? entiende? Porque todos han contestado compuesto y Rodrigo ha dicho sí, es molécula. No es lo mismo, no es Perdón. sinónimo. Claro, no, yo seguí así con moléculas. Sí. Tienes razón. Estamos hablando de moléculas, ¿sí? Es un átomo unido a otro átomo igual. ¿Sí? Sí, En sí. este caso, nosotros estamos haciendo referencia a solamente el hidrógeno. Bueno, le borro el ejemplo para no confundirlo. ¿Mm? Acá estamos haciendo solamente referencia a la H, así tal cual ustedes van a la tabla periódica y la encuentran. Vamos a ver ahora con el oro. ¿Sí? Ustedes si buscan oro en la tabla periódica, lo van a encontrar, pero con el símbolo químico del oro que es AU. Y si encuentran directamente ese símbolo en la tabla periódica, ¿a qué estamos haciendo referencia? Un elemento. A un Un elemento, elemento. exactamente. El azúcar, como azúcares hay muchos tipos de azúcares. Por ejemplo, la glucosa, que es carbono 6, ¿Qué hidrógeno, compuesto? oxígeno 6. Entonces tiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Es un compuesto. Ajá. El dióxido de carbono Compuesto. tiene un carbono, tiene un oxígeno, y como es dióxido, tiene 2 átomos de carbono y 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. ¿Sí? Perfecto. Parece que la llevan clarito, ¿no? En el punto 1b ya estamos haciendo referencia a... Asimismo, el oxígeno sería un elemento, entonces, porque son dos moléculas de oxígeno, ¿verdad? Y la capa de ¿Cómo? ozono también. ¿Cómo? Que la capa de No te entendí. ozono y el oxígeno son elementos. La capa de ozono está compuesta por ozono, ¿sí? Que el ozono es así, mira. Es oxígeno 3. ¿Sí? O sea, son 3 átomos de oxígeno. En la capa de ozono también hay muchas otras moléculas, que hay mucha reactividad ahí. En la capa de ozono hay oxígeno, como oxígeno diatómico, hay radicales oxígenos también, que faltan electrones. Es toda una mezcla de distintos compuestos del oxígeno. El elemento oxígeno es oxígeno, tal cual vos lo encontrás en la tabla periódica. Ya. Esto Gracias. sería la molécula de oxígeno. Esto sería una molécula de ozono. ¿Sí? O sea, la capa de ozono se llama capa de ozono, pero además de ozono, tiene oxígeno diatómico, tiene radicales de oxígeno, oxígeno con hidrógeno, etc. En el punto B ya estamos introduciendo otro concepto que es el de mezcla. ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes con mezcla? Una combinación de compuestos. Ajá, bueno, combinaciones de compuestos, ¿sí? Puede ser Hay que, homogéneo o heterogéneo. exacto, hay que diferenciar lo que son mezclas de los compuestos. Entre compuestos y elementos ya lo han sacado rápidamente, ¿sí? Y como bien dijiste, las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Según el prefijo, que es homo, la palabra homo alude a lo igualitario, a algo igual, ¿sí? Que no hay diferencia. Y en este caso, si estamos hablando de mezclas homogéneas, ¿qué quiere decir? Que está formada por 2 o más componentes donde en todos los puntos del sistema tengan las mismas propiedades. Ustedes ven una composición uniforme. Ustedes agarran un vaso de agua y ¿qué ven? Una sola fase, ¿verdad? Ven algo clarito, algo límpido. Ustedes agarran una botella de gaseosa. ¿Qué ven? Si está tapada así, no le ven las burbujas de gases, nada.
¿Cuántas fases ven ahí? Una. ¿Verdad? Una. Ven el líquido, nada más. Pero si estamos hablando de mezclas heterogéneas, hetero, el prefijo hetero quiere decir desigual, ¿sí? Distinto, diferente. Son mezclas en donde podés observar dos o más fases. Por ejemplo, ustedes van a la playa. Van a la playa y observan en el mar. Hay agua salada. El agua salada es una mezcla, ¿verdad? De agua con distintas sales. Ustedes pueden ver las sales ahí flotando. No. No, ustedes no ven las sales flotando. ¿Ustedes qué ven? Solamente el agua, que es translúcida, en el mejor de los casos, depende de dónde se vayan, es translúcida. ¿Es una mezcla de qué tipo? El agua Homogéneo. con sal. Homogéneo. Pero Homogéneo. si yo meto claro, si yo meto la mano en el mar, así, en el fondo, y agarro todo el barro que hay abajo, ahí en Playa Varese, y tengo toda la mano así con agua y barro, ¿qué tipo de mezcla voy a tener ahí? Heterogéneo. Heterogénea. Ahí voy a tener una mezcla heterogénea. ¿Y por qué me di cuenta que es heterogénea? Porque aparte de ver el agua salada, puedo divisar todo el barro. Por ejemplo, vamos a los ejemplos prácticos que nos dan el problema. El gas helio. Ustedes vieron cuando llenan un globito, de que algunos lo llenan con helio, que es menos denso y puede volar. ¿Sí? El gas helio. ¿Qué será? ¿Es Homogéneo. un elemento, una Un mezcla? elemento. Si vos decís homogéneo, estás hablando de mezcla. ¿Sí? Pero el helio es una mezcla. Es un elemento. Es un elemento, claro, porque vos vas a la tabla periódica y encontrás helio, así con H. ¿Sí? El cloruro de sodio, tal cual Dios lo ha creado, cloruro de sodio. Es una sal, es sólida, a temperatura ambiente. ¿Qué es? Sal de mesa. Es sal de mesa, sí, pero es un elemento, es un compuesto, es una mezcla. Un compuesto. Ajá. Y la bebida gaseosa que le decía recién, Una mezcla. una mezcla. ¿Por qué es una mezcla? Se puede ver el gas. Bueno, ponele que tengamos una botellita súper cerrada y no la movamos. Está ahí en la heladera, está fría. Se ve el color. Bueno, se ve color, o sea que tenés un líquido, o sea, tenés agua más otras cosas, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces es una mezcla. ¿Pero qué tipo de mezcla? Homogéneo. Heterogéneo. Homogénea. Homogénea, Heterogénea. porque no, homogénea. Homogénea. Porque si es una gaseosa buena, ponerle, no voy a tener ningún sedimento, bueno, no sé si no voy a tener ningún sedimento, hace todo límpido, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si ustedes ven un jugo cítrico, ¿ahí qué tipo de mezcla voy a tener? Heterogénea. Heterogénea se ve la pulpa del. Claro, porque ahí voy a ver Claro. la pulpa del cítrico que sea, ¿sí? Ajá. Perfecto. ¿El aire? ¿Qué piensan ustedes? Una mezcla. Bueno, es mezcla. Exacto. El aire no es elemento, porque yo no voy a la tabla periódica y no encuentro AI, o sea, no encuentro aire como elemento. O sea, elemento no es. Vamos tachando. Vos me decís una mezcla, pero ¿qué mezcla? ¿Qué hay en el aire? Homogéneo. Perfecto. Una mezcla homogénea, en el mejor de los casos. ¿Sí? Si es una mezcla homogénea, el aire, ¿cómo, por ejemplo, por qué decís que es una mezcla primero y por qué es homogénea? Porque no se diferencia fases y porque está constituida por más de un elemento. Bien, por ejemplo, ¿qué hay? Hay Oxígeno, moléculas de nitrógeno. oxígeno, hay de nitrógeno, hay hidrógeno. Puede haber compuestos del azufre, con flúor, puede haber ozono si te va más arriba, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, el bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio es así, tiene un sodio, tiene un hidrógeno, tiene un carbono y tiene 3 oxígenos. ¿Qué piensan ustedes del bicarbonato de sodio? De compuesto.
Un compuesto, bueno. Y así sucesivamente, ustedes vayan desarrollando todos los otros que quedan. ¿Mm? Ustedes a medida que vayan teniendo dudas, nos van preguntando, no hay ningún problema. El agua ¿Sí? potable también sería una mezcla. El agua potable también sería una mezcla, ¿por qué? Está constituida tiene cloro, sodio y cosas así. Exacto. El agua potable, además de tener el agua de por sí, tiene otros componentes. Tiene cloro, ¿sí? Para hacerla potable. Tiene algunas sales también, algunas varias. Tiene sales de magnesio, tiene. sales de potasio, tiene algo de flúor, tiene un montón de cosas, ¿sí? Pero ustedes abren la canilla y si es que están limpias las cañerías y viven en una zona adecuada, ustedes ven que es una mezcla homogénea, ¿sí? Ven una sola fase. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, vamos al punto 2. Esto lo voy pasando rápido porque tenemos hasta las 11 y tengo que desarrollar todo, ¿sí? Ahora vamos a otros conceptos. Fíjense que dice acá. Clasificar los siguientes sistemas en homogéneos y heterogéneos. Bueno, perdón, ya básicamente los hemos visto, ¿sí? No quiero profundizar en eso. Pero resolvamos uno de acá. Por ejemplo, el agua líquida, el agua sólida y el agua a vapor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tipo de mezcla va a ser? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogénea. ¿Por qué? Porque se ven distintas fases. Tenés fase líquida, fase sólida, fase gaseosa. Ujú, muy bien. ¿Qué dice la gente? Estoy de acuerdo. ¿Cómo? ¿Qué opinan? Sí, tiene Y tres no- fases. Bueno, entonces, digamos, vamos con la 3. Vamos rápido con la comisión esta, ¿no? ¿Qué nos dice el punto 3? Ahora sí ya vamos a introducir nuevos conceptos. Acá tenemos que indicar en las siguientes afirmaciones si es que se describe un cambio físico o un cambio químico. ¿Qué se les ocurre a ustedes como cambio físico o cambio químico? El Físico. cambio físico es una acción que se hace sobre alguna sustancia y sigue siendo la misma, y químico es cuando Ajá. esta cambia. Muy bien. Vamos a engrosar nuestro glosario, ¿sí? La diferencia principal, por ejemplo, es que en los cambios químicos, ustedes luego de que se produjo determinada reacción, no pueden volver al estado inicial del compuesto, ¿sí? No pueden recuperar el estado inicial. Por ejemplo, ustedes tienen una hoja, ¿sí? Una hoja, ustedes vienen, le prenden fuego, se quema todo. ¿Qué le va a quedar después de la combustión esa? Cenizas. Le va a quedar ceniza, ¿sí? La ceniza, ustedes pueden volver a juntarla, aplastarla y formar una hoja. No. Entonces, ¿ese es un cambio de qué tipo? Químico. Químico. Químico, ¿sí? Vamos a un ejemplo de cambio físico. Ustedes tienen una gaseosa, la ponen en la gaseosa, la meten en el congelador, se olvidan, se congela, ¿sí? Bueno, aparte de renegar, la sacan, la dejan en la mesada y vuelve nuevamente la gaseosa a estado líquido. ¿Qué tipo de cambio es ese? Físico. Es un cambio físico. ¿Por qué? Porque ustedes pueden retomar el estado inicial. No hay ninguna modificación en cuanto a la química, en cuanto a reacciones que formen un producto distinto, ¿sí? Por ejemplo, el crecimiento de una planta, ¿sí? Depende de la energía solar, como ustedes bien se acordarán de la fotosíntesis, ¿sí? ¿Qué pasa en la fotosíntesis? Hay algunos elementos, hay algunos compuestos, como por ejemplo el dióxido de carbono, que se combina con el agua para, gracias a la luz del sol, como ustedes lo han visto en la secundaria, forma compuestos que es la glucosa, que es la energía, el alimento de las plantas, más el oxígeno. ¿Qué tipo de cambio es? Químico. Es un cambio químico, ¿sí? Vamos a ver el punto A, el helio. Ustedes tienen un globo con helio, ¿sí?
un globo que lo llenan de helio. Si hago un pinchazo y el helio se escapa, ¿qué tipo de cambio va a ser? Físico. Un físico, ¿sí? Porque el helio va a ser el mismo adentro del globo que afuera del globo. ¿Sí? El helio no va a reaccionar con nada. Muy bien. Ahora vamos a ver en cuanto a las propiedades físicas o químicas de la materia. Si ustedes me han han podido describir lo que es un cambio físico y un cambio químico, también van a entender rápidamente lo que es una propiedad física y una propiedad química, ¿verdad? ¿Sí? Vamos Por a ver. ejemplo, si yo digo, la temperatura a la que hierve normalmente el agua sobre el nivel del mar es a 100 grados centígrados con una atmósfera de presión. ¿Esa es una propiedad física o química de la materia? Física, ¿no es, profe? Eso sería una propiedad física, ¿sí? Y si los gases son compresibles y los líquidos no, Física También también. es física. sí en física, pero miren qué pasa acá. Si yo tengo una chapa de zinc y voy y le tiro una botellita de ácido muriático, de ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar? Es No creo que cambio quede intacta la químico. chapa, Es ¿verdad? químico, pues. Claro. Ustedes van a ver que va a empezar a salir humo, ¿sí? Y la chapa se va a hacer un tremendo boquete. Se Ahí, ¿qué derrite. pasa? Ahí hay, claro, ese derretido que decís vos es un cambio químico, porque el zinc reacciona con el ácido clorhídrico para formar otros compuestos que no puedes volver a formar una chapa. ¿Mm? Eso es un cambio químico y es una propiedad química de la materia. Vamos al punto 4. Voy medio rápido porque quiero llegar a los últimos, que son composición centesimal, que es lo que me importa sobremanera de este práctico. Si voy rápido, ustedes me van avisando. ¿Mm? Igual a un consulta así. Sí, sí, seguramente. Todos lo tienen que hacer solito y nos van preguntando por el chat, por el grupo. Obviamente, si tienen que quedar después de la clase, hacerlo. Fíjense en el punto 4. Acá estamos introduciendo los términos de sistema. Sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. Si yo digo sistema aislado, ¿ustedes a qué piensan que es? Que no hay intercambio de materia ni energía. Que está solo. Claro, hace referencia a la capacidad de intercambio de materia y energía del sistema en sí. ¿Sí? El sistema parece que es una porción de un universo. O sea, nosotros definimos, el operador define cuál es el sistema. Por ejemplo, ustedes están ahora en un cuarto, ¿sí? Ustedes pueden definir de que todo el cuarto sea su sistema, o no. O pueden definir de que su sistema sea, por ejemplo, el vaso. O pueden definir que su sistema sea solamente el termo sobre el escritorio, ¿sí? O sea, ustedes definen, ustedes delimitan cuál va a ser su sistema. ¿Mm? Eso es lo que puede variar. Lo que no puede variar es el concepto, si un sistema abierto, cerrado o aislado. Vamos a darle un ejemplo acá que les di en la clase pasada, ¿sí? Normalmente ustedes tienen un termo, ¿sí? Imagínense un termo ideal, ¿sí? Un termo de la marca Stanley, ¿sí? Que en teoría son súper buenos y lo puedes tener hasta el fin del mundo con la misma temperatura de agua, ¿sí? Póngale que pasa un tiempo infinito. Y si la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, ¿qué pasa? ¿Hay intercambio de energía? No. No, ¿sí? Y el volumen, si es que no está pinchado el termo y no tomo mate en el medio, ¿qué va a pasar con el volumen? También se conserva. Exactamente. Entonces, en este sistema no hay intercambio ni de energía ni de materia. Entonces, ¿qué tipo de sistema sería? Aislado. Sería un sistema aislado. Pero, ese es un caso hipotético, que siempre si ustedes quieren poner un ejemplo de sistema aislado, meten el término. Pero en la realidad, ¿qué pasa?
Si yo compro un termo de esos Lumilagro en el Bazar Yapur, ¿qué pasa después de una hora? Se enfría el agua. Se enfría el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay intercambio de calor con el ambiente. Pero hay intercambio de materia, No. o sea, el nivel del agua va a seguir igual. Entonces, el Lumilagro, ¿qué tipo de sistema sería? Cerrado. Cerrado. Sería un sistema cerrado. Muy bien. Y ahora vamos a un ejemplito de sistema abierto. Ustedes después lo hacen a todos estos que están acá, ustedes solitos. Un ejemplo de sistema abierto, ¿qué sería? Un ser humano. ¿Sí? O un conejo, o un perro. ¿Por qué? El conejo puede ingerir alimento, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, que está intercambiando materia con el ambiente. Sí. Sí. ¿Y está intercambiando energía con el ambiente? Sí, porque También. todo este proceso de digestión involucra un cambio de materia y también de energía, ¿sí? El conejo libera calor o el conejo, eh, sí, libera calor e intercambia ese tipo de energía con el ambiente. ¿Mm? Entonces, todos los seres vivos, ¿qué tipo de sistemas son? Abierto. Abierto. Exactamente. Muy bien. Y a ver, vamos con un ejemplito de acá. Una garrafa de gas Cerrado. cerrado. Póngale que no tenga ningún tipo de pérdida. Que tenga una llave. y no Aislado. está aislado. ¿Sí? Si es hermético. Sí, Y es aislado. hermético. ¿Sí? Exactamente. Termo el café es el que nosotros ya le dimos el ejemplo. Los otros, piénsenlo y me lo dicen. ¿Mm? Vamos directamente a los últimos, que es lo que les quiero enseñar. Bueno, el punto 6 básicamente me preguntan cuántas fases hay representadas en este sistema. Claramente, ¿cuántas están viendo ustedes? 3, ¿verdad? ¿En dónde ves O es vos? una franja. Porque está el de abajo. No sé si una franja lo que sea en el 200. ¿O Este qué es es? un vaso de precipitación, ¿sí? Lo fijemos al sistema, al vaso de precipitación, todo lo que está dentro del vaso de precipitación. Tenemos un sector que es líquido y tenemos un sector que es sólido. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas fases tenemos? 2. Ah, 2. Yo pensé que en el Dos fases. 200 había algo más, digamos, ahí. ¿En dónde? ¿Acá? Aire. Donde se marca el Así. 200. ¿Esto? No, arriba lo de de una franja. Porque arriba si la yo. franja blanca esa. Ah, sí, Eso, pues, pensé que era algo más. No sé. sí, capaz que es algo más. Bueno, póngale que no es nada, póngale que el Capaz reflejo. que aire. ¿Eh? Oxígeno. No, para mí el reflejo. Es el reflejo de la foto. Bueno, tómenlo como que tiene una fase sólida y una fase líquida. ¿Mm? Vamos a lo que a mí me importa ahora, que es la composición centesimal. ¿Sí? La composición centesimal de un compuesto, tal cual lo dice la palabra, es el tanto por ciento en masa de cada uno de los elementos que compongan dicho compuesto. ¿Cómo calculamos la composición centesimal? El resultado, obviamente, va a ser un porcentaje, ¿sí? O sea que lo máximo va a ser el 100%. ¿Cómo lo calculamos? Con una regla de 3 simple. ¿Se acuerdan cómo hacer una regla de 3 simple? Sí. ¿Cómo? Ustedes tienen algo que refiere a algo ya conocido, ¿verdad? Pero dentro de la misma situación problemática, podemos referir algo que no conocemos para conocer la incógnita. ¿Cómo resolvemos una regla de 3 simple? Multiplicamos y dividimos por 100. Muy bien. Tenemos C, que lo tenemos que multiplicar por B, y a ese resultado lo dividimos por A. Aunque parezca algo tonto, les remarcamos esto porque patinan una enormidad en todos los cálculos posteriores que van a ver en química.
¿sí? Recuerden, multiplicar primero B por C y después lo dividen por A. Si lo hacen todos juntos en un celular, acuérdense, abran paréntesis, pongan C por B, cierren paréntesis y lo dividen por A. Porque si ponen todos juntos, no le va a salir el mismo resultado, ¿sí? Porque la calculadora puede tomar esto primero y esta operación segunda, que no es lo correcto. ¿Está claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, ya que saben, me tienen clarísima la regla de tres simple, veamos esto, ¿sí? ¿Quién lo quiere leer? Así yo tomo agua. Calcular la composición centesimal de una sustancia pura que contiene 4 gramos de azufre y 7 gramos de hierro. Muy bien. En todos los problemitas de química, lo primero que vamos a hacer es escribir datos. ¿Mm? Y abajo escribamos todo lo que respecta a los datos que nos da el problema. Después vemos si nos sirven, si no nos sirven, pero escribamos todo lo que el problema nos dice. ¿Qué nos dice de datos? ¿Qué tenemos? Tenemos 4 gramos de azufre. Le escribo el símbolo. Tenemos 7 gramos de fierro. El símbolo del hierro es Fe. ¿Sí? ¿Y qué nos piden? Que calculemos la composición centesimal. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es saber